Un conductor de camión descubrió que su madre estaba viva en la Ruta 40 después de 30 años, etudo muda. Pensó que solo era otra entrega, otra vuelta más en su mula. Pero al frenar en ese pinche pueblo olvidado, no imaginaba que estaba a punto de enfrentar la neta más cabrona de su vida. Porque hay broncas que el tiempo no entierra, y hay caminos que te regresan justo al lugar donde te rompiste. El rugido del motor retumbaba en el pecho de Esteban como un corazón viejo pero terco. La mula, su fiel Kenworth color, vino con costados rayados por el tiempo, devoraba el asfalto seco de la Ruta 40, mientras el sol se hundía detrás de los cerros de Zacatecas. En la cabina olía a cuero viejo, a café frío, a sudor seco. La radio escupía un corrido antiguo, desafinado por la estática. Entonces sonó una melodía ranchera, lenta, arrastrada, de esas que solo las abuelas se saben de memoria. La voz áspera de un mariachi cantaba sobre madres que rezan y hijos que se pierden. Esteban apretó el volante. «No chingues», murmuró, pero no cambió la estación. El sonido lo atravesó como un cuchillo envuelto en terciopelo. No por la letra, sino por lo que traía consigo. Una imagen fugaz, un recuerdo dormido durante años. El calor del fogón, una risa suave, un rebozo color mostaza y la voz de su madre cantando esa misma tonada mientras lavaba ropa a mano. Pisó el freno de golpe. La mula resopló, protestó y se detuvo al costado del camino entre nopales y polvo. Esteban bajó de la cabina, tragando aire caliente como si se estuviera ahogando. Caminó unos pasos hasta apoyarse contra la defensa frontal. El viento le trajo el olor de la tierra seca, de caca de vaca, de vida rural. Sacó un cigarro del bolsillo de su camisa descolorida, lo encendió con manos temblorosas. La primera calada no le supo a nada, la segunda a tristeza vieja. «No mames», susurró al viento. 30 años de rutas, de moteles baratos, de estaciones de gasolina donde el café sabía a lodo y la comida se servía en platos de unicel. 30 años sin su madre, sin saber dónde la enterraron, sin volver a San Luis Potosí, donde todo se había acabado en llamas. Una camioneta pasó a toda velocidad pitando. Esteban ni se movió. Volvió a subir al camión, pero no encendió el motor. Miró el tablero como si esperara una respuesta. La canción había terminado. Ahora sonaba otra, más alegre, más rápida. No le importaba. Encendió la grabadora de voz del celular y habló. «Ruta 40, kilómetro quién sabe qué, tarde de jueves. Acabo de escuchar la pinche canción que me cantaba mi jefecita cuando era morro. No sé por qué, pero me tronó algo por dentro». Pausa. Chido, ¿no? 30 años después, y todavía hay canciones que te parten el alma. Guardó el celular y se frotó la cara. Encendió el motor. La mula rugió como si también hubiera despertado algo que no quería recordar. Arrancó despacio, sin prisa. El horizonte lo esperaba con la misma indiferencia de siempre, pero esa tarde algo era diferente. Una bronca interna que no se sabía explicar, como si la carretera por una vez ya no lo llevara lejos, sino de regreso. Kilómetros adelante, sin que él lo supiera, lo esperaba un pueblo donde el tiempo no pasaba, y una mirada que lo reconocería antes que él pudiera creerlo. Pero por ahora, lo único que tenía era el camino, la canción rondando en su cabeza, y el presentimiento de que algo chingón o algo terrible estaba a punto de cruzarse en su ruta. El lunes arrancó con el rechinido del portón del taller de don Nacho, viejo conocido de Esteban y encargado de las rutas especiales en la empresa de transportes. El sol apenas se levantaba sobre el horizonte, pero ya pegaba fuerte en la nuca. Esteban llegó con su gorra ladeada, un termo de café en la mano y cara de no haber dormido bien. «¿Otra vez tú, compadre?», soltó don Nacho desde su escritorio, lleno de papeles arrugados y ceniceros desbordados. «Ya sabes que mientras la mula camine, yo jalo». Don Nacho le tendió un sobre manila. «Esta es buena».
Destino: San Nicolás del Cobre, Durango. No es tan lejos, pero es monte, pura curva. Lleva refrigeradores, lavadoras, cosas que pidieron hace meses y apenas llegaron. Esteban frunció el ceño. Ese nombre no lo reconocía, pero algo en el tono de don Nacho lo hizo levantar una ceja. ¿San Nicolás del qué? Del Cobre, un pueblito enterrado en la sierra. Apenas aparece en el GPS. Dicen que no hay señal y que el clima allá se pone cabrón sin avisar. Órale, qué chido. Lo bueno que me gustan los retos, dijo, aunque por dentro algo se le revolvió. Salió del taller sin decir mucho más. Subió a la mula, revisó las llantas, ajustó los retrovisores, todo como siempre. Pero al encender el motor, la misma canción del otro día volvió a sonar, bajita, como si lo estuviera siguiendo. «Otra vez tú», bufó, apagando la radio de inmediato. El primer tramo del camino fue normal. Semáforos mal sincronizados, tacos de canasta en la banqueta, baches disfrazados de lagunas. Pero mientras más se alejaba de la ciudad, más raro se ponía el ambiente. El cielo se nubló sin aviso, el aire se puso espeso, como si el monte quisiera tragarse la carretera. A la altura de Sombrerete, una patrulla le hizo señas para detenerse. 2 oficiales jóvenes se acercaron con desconfianza. «¿Todo bien, jefe? ¿A dónde va con tanta carga?» «Voy a San Nicolás del Cobre», respondió Esteban, mostrando su orden de entrega. Los oficiales se miraron entre ellos. «¿Allá? ¿Y quién lo mandó?» «Mi chamba, ¿por qué?» «No es por espantarlo, pero allá arriba el clima cambia de golpe. Hace un mes se fue una mula y no bajó. Tenga cuidado, ¿sí?» «Órale, gracias por el dato». Siguió el camino con la mandíbula apretada. Algo no cuadraba. ¿Por qué nadie quería ir a ese pueblo? ¿Por qué esa ruta justo ahora? El último tramo antes de entrar al camino rural era estrecho, rodeado de árboles secos que parecían vigilar desde las orillas. Una curva tras otra, tierra suelta, piedras sueltas, y el cielo empezaba a soltar gotas gruesas, como si alguien hubiera abierto una llave mal cerrada allá arriba. La mula empezó a resbalar en una subida. Esteban bajó la velocidad, maldiciendo entre dientes. El motor se forzaba. Un trueno rompió el silencio y en ese instante se le apagaron las luces de la cabina. Todo quedó en penumbra. «No chingues». Intentó encender de nuevo. Nada. Los limpiaparabrisas se detuvieron. Afuera, el agua ya era cortina. Todo lo que veía eran sombras entre los árboles y su propio reflejo cansado en el parabrisas. Respiró hondo, como si el aire le fuera a dar respuestas. Pero lo único que sintió fue un escalofrío. Sacó su celular, sin señal, solo el icono de Buscando Red, titilando como si se burlara de él. Esteban Ramírez, veterano de 1000 rutas, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el camino no lo estaba llevando a una entrega más, sino a algo que no entendía, algo que lo esperaba desde hace años y que ya no podía evitar. La mula se murió en seco. Ni un jadeo, ni un suspiro. Esteban golpeó el volante frustrado mientras la lluvia rebotaba contra el parabrisas como si le reclamara algo. El tablero parpadeaba con luces rojas y amarillas, como si el camión supiera que ya no tenía más que dar. «Pinche suerte», murmuró, apretando los dientes. Salió de la cabina envuelto en una neblina espesa, con la chamarra a medio abotonar y el agua calándole hasta los huesos. El GPS seguía mudo. No había señal, ni rastro de otro vehículo. Solo la carretera rota, los árboles cerrándose a los lados y una pendiente cuesta arriba que lo desafiaba. Dejó el camión cerrado, oculto a medias entre los matorrales, y echó a andar con una mochila al hombro. Cada paso sobre el lodo era un esfuerzo. Los relámpagos iluminaban por segundos el camino, dejando ver carteles oxidados, torcidos por el tiempo. Uno de ellos, casi borrado, decía: «San Nicolás del Cobre, 2 kilómetros. Chingón, ya casi», se dijo, aunque su cuerpo gritaba lo contrario.
Al llegar al pueblo, la lluvia aflojó, como si alguien hubiera cerrado la llave justo a tiempo para dejarlo ver lo que lo rodeaba. San Nicolás del Cobre era más pequeño de lo que imaginaba. Casas de adobe, con techos de lámina, calles empedradas, faroles viejos con luz tenue. Todo parecía detenido en el tiempo. No había risas, ni música, ni perros ladrando, solo el silencio. Ese silencio que pesa. Se acercó a una tiendita con rejas oxidadas. Tocó el timbre, pero nadie respondió. Más adelante, vio una construcción más grande, con un letrero apenas legible. Pensión La Esperanza. Empujó la puerta con cuidado. Sonó una campanita. Un aroma a café recién hecho lo envolvió, mezclado con el de pan dulce y madera vieja. ¿Buenas?, dijo, secándose la cara. Del fondo salió una mujer delgada, de unos 60 y tantos, con cabello recogido en un chongo bajo y un mandil floreado. Caminaba despacio, pero con firmeza. Tenía una presencia tranquila, pero con algo en los ojos, como si guardara historias que nadie se atrevía a preguntar. «Órale, ¿no se mira seguido gente nueva por aquí?», dijo con una sonrisa suave. «Mi camión se quedó a 2 kilómetros. Vengo por ayuda, o al menos por techo mientras arreglo el desmadre». «Pues techo sí hay. Ayuda, veremos. ¿Cómo se llama?» «Esteban Ramírez». Ella asintió, como si ese nombre le dijera algo. O tal vez solo era impresión suya. «Soy Isabel, pero todos aquí me dicen Doña Chabela». «Pase, joven. Le preparo un cafecito». Esteban dudó un segundo. Esa forma de decir joven se sintió más maternal que cortés. Entró. El lugar era modesto pero limpio. Mesas de madera, cortinas bordadas a mano, una estufa vieja que chisporroteaba con leña seca. Se sentó frente a la ventana, viendo cómo el agua seguía cayendo finita, como si no quisiera molestar. «¿Y dice que se quedó varado en la curva?», preguntó ella desde la cocina. «Sí, justo después de un letrero oxidado». Todo se apagó de golpe. «No es la primera vez que pasa», dijo dejando el café en la mesa con una galleta al lado. «Esa parte del camino tiene historia». Esteban la miró con curiosidad. «¿Historia cómo?». Doña Chabela se encogió de hombros. «Gente que desaparece. Máquinas que fallan sin razón. Muchos dicen que es el cerro, otros que son cosas del alma». Silencio. Esteban dio un sorbo al café. Estaba bueno, fuerte, como el que hacía su mamá. Y la galleta sabía igual a las que ella horneaba en San Luis cuando él era niño. «¿Todo bien?», preguntó la mujer notando su expresión. Esteban bajó la taza lentamente. «Sí, solo que este café me sabe a recuerdos». Doña Chabela sonrió, pero no dijo nada. Solo se quedó allí, mirándolo como si también ella estuviera recordando algo que no lograba colocar. Y en ese instante, sin saberlo, los dos acababan de abrir una puerta que no se cerraría tan fácil. La lluvia ya era apenas un murmullo cuando Esteban terminó su café. El calor de la taza le había soltado un poco los hombros, pero la presencia de Doña Chabela seguía revolviéndole el pecho, como si algo muy dentro de él supiera que no estaba ante una extraña cualquiera. Ella recogía las cosas de la mesa con movimientos tranquilos, casi ceremoniosos. Su mandil olía a canela y a jabón de barra, ese aroma viejo que uno solo encuentra en casas donde el tiempo se mueve lento. «¿Hace mucho que vive aquí?», preguntó Esteban, intentando sonar casual. «¿Aquí, en el pueblo?». Ella lo pensó un momento. «Pues sí, unos 30 años más o menos. Ya ni me acuerdo bien». Esteban levantó la vista. La respuesta tan vaga le hizo ruido. 30 años, justo el tiempo que su madre llevaba muerta, o eso creía. Y antes de eso, ella lo miró con una media sonrisa. Antes, no sé, a veces uno llega a un lugar sin planearlo, ¿no? Me trajeron enferma, me cuidaron y aquí me quedé. El cuerpo se cura, la memoria, no siempre. Esteban se le quedó viendo. Esa manera de hablar, el ritmo,
como si cada palabra estuviera elegida con cuidado, como quien no quiere decir de más. ¿Perdió la memoria? No toda, pero lo suficiente. Algunos nombres, lugares. A veces me vienen en sueños, pero se van en cuanto despierto, como humo. Un silencio incómodo llenó el cuarto. Esteban sintió un nudo en el estómago. No sabía por qué, pero sentía que esa mujer guardaba algo que lo tocaba muy de cerca. Y aún sin querer, empezó a buscarlo en sus gestos. Cómo acomodaba las cosas, cómo giraba la cuchara en el café, cómo cruzaba los brazos. Tan familiar, tan íntimo. Bueno, joven, si quiere descansar, el cuarto del fondo está libre. El baño es compartido, pero tiene agua caliente. Gracias, doña Chabela. Esteban, ¿verdad? Sí, ese nombre suena fuerte, de los que se aguantan las broncas callados. Él soltó una risa seca. Pues no sé si fuerte, pero terco sí soy. Ella le guiñó un ojo, como si ya lo supiera desde antes. Subió al cuarto con la mochila al hombro. El pasillo crujía bajo sus botas. Al llegar, abrió la puerta despacio. El cuarto era simple. Cama de madera, cobijas gruesas, una cruz colgada sobre la cabecera y un pequeño buró con una lámpara vieja. Olía a eucalipto y a polvo guardado. Dejó la mochila y se sentó en la orilla de la cama. Se frotó la cara con las dos manos. No podía sacarse a esa mujer de la cabeza. Había algo en su voz, algo en la forma en que dijo Esteban, como si ya lo hubiera dicho antes. Como si lo conociera. De pronto escuchó algo, una voz, desde la cocina, una canción. Esteban se levantó, conteniendo la respiración. Abrió un poco la puerta. La voz venía suave, como un susurro, tarareando una melodía muy antigua. Era una canción de cuna, la misma que su madre le cantaba cuando él no podía dormir. El corazón le dio un brinco. Retrocedió lentamente, cerró la puerta y se quedó ahí, parado, con la espalda contra la madera. No puede ser, pero lo era. Algo estaba pasando en ese pueblo, y doña Chabela no era cualquier señora de pensión. La cocina de la pensión olía a epazote y a nostalgia. Esteban bajó con pasos lentos, aún con la cabeza dando vueltas por la canción de cuna que escuchó horas antes. El comedor estaba iluminado con una lámpara de luz amarilla que hacía que todo se viera más viejo, más cálido y también más raro. Doña Chabela servía la mesa como si lo estuviera esperando desde siempre. «Pase, joven, le preparé una sopita de fideo. Está caliente como debe ser», dijo con esa sonrisa suavecita, la que no enseñaba dientes, pero sí alma. «Gracias, se ve chida». Se sentó frente a ella. La vajilla era de esas que ya no se hacen, flores deslavadas, bordes craquelados. La cuchara pesaba más de lo normal, como si cargara historias. Doña Chabela lo observaba con calma mientras sorbía su sopa. Tenía esa mirada que no incomoda, pero que tampoco te deja esconderte. ¿Y a qué se dedica cuando no anda descompuesto en la carretera? Camionero, de tiempo completo. Le pegó a la mula desde que tenía 20. Ah, de los que conocen todos los secretos del asfalto y de los que se los callan también. Ella rió suave. Esteban sonrió por compromiso, pero la tensión volvió cuando ella dijo como sin querer: «Mi papá también era trailero. Me traía mazapanes cada que volvía. Siempre me decía, uno para ti, uno para tu hermanito y otro para la mamá». Nunca fallaba. Esteban soltó la cuchara. ¿Cómo dijo? ¿Qué cosa? Eso, uno para ti, uno para tu hermanito y otro para la mamá. Mi jefecita decía lo mismo cuando mi papá volvía de viaje. Era su frase, tal cual. Nunca la he escuchado en boca de nadie más. Doña Chabela bajó la mirada, se tomó un segundo, luego siguió comiendo, como si no lo hubiera notado. Qué curioso, ¿no? A veces las frases se repiten en los hogares, como si viajaran de familia en familia, pero no sonó a explicación. Sonó a evasiva. Esteban ya no probó más la sopa. Sentía el estómago apretado. Estaba ahí,
frente a esa mujer que decía cosas que su madre solía decir, que cocinaba igual, que miraba igual, y algo dentro de él se resistía a creer, pero otra parte empezaba a dudar de todo. ¿Y nunca intentó recordar más sobre su vida antes del pueblo?, preguntó con la voz tensa. ¿Para qué?, respondió ella sin mirarlo. A veces es mejor dejar ciertas puertas cerradas. No todo lo perdido necesita ser encontrado. Esteban tragó saliva. Depende de lo que se haya perdido, ¿no cree? Un silencio denso llenó el cuarto. Solo se oía el tic-tac de un reloj de pared y la lluvia afuera, otra vez regresando. Doña Chabela se levantó. ¿Quiere más sopa? No, gracias, estoy bien. Entonces le preparo un café. A esta hora cae bien para pensar. Esteban asintió, pero ya no se sentía cómodo. Había llegado a ese pueblo buscando ayuda para su camión, y ahora sentía que había abierto algo mucho más cabrón que una simple falla mecánica. Mientras ella ponía agua a hervir, él se quedó viendo su espalda, esa figura delgada, ese andar lento, ese chongo bajo, y por un momento casi lo dijo: «Mamá, ¿eres tú?», pero se contuvo. Todavía no. Primero, tenía que saber si los fantasmas de la infancia también usaban mandil floreado y cocinaban sopa de fideo a las 7 de la noche. A la mañana siguiente, Esteban salió temprano de la pensión con la mochila al hombro y la cabeza llena de preguntas que no se atrevía a ordenar. El aire olía a tierra mojada y a leña quemada, de esas que te raspan la garganta pero te recuerdan a casa. Doña Chabela le había dejado un café listo sobre la mesa, junto a un pan de anís envuelto en una servilleta bordada. Ni un ruido, solo la nota escrita a mano: «Suerte con el camión». Caminó por el empedrado hasta dar con un taller viejo, al borde del pueblo. El letrero, colgado de un gancho medio torcido, decía: «Alineación y balanceo Don Aurelio». Detrás se escuchaba el martilleo metálico que delataba vida. «Buenas», dijo Esteban, asomándose con cautela. Un hombre de barba gris, camisa de mezclilla arremangada y cejas fruncidas salió de entre dos camionetas viejas. Lo miró de arriba abajo, con una desconfianza que no necesitaba palabras. «¿Usted es Don Aurelio?» «Depende. ¿Quién lo pregunta?» «Soy Esteban Ramírez. Mi camión se quedó varado cerca del kilómetro 2. Me dijeron que usted es el único que le mete mano a esas bestias». Don Aurelio mascó silencio por unos segundos. Luego escupió al suelo, sacó un trapo de su bolsillo trasero y se limpió las manos. «Sí soy. ¿Qué tiene tu mula?» «No prende». Se apagó de golpe. «Ya chequé fusibles, batería, todo. Está muerta». «¿Y justo se apagó entrando al pueblo?» «Simón». Don Aurelio lo miró fijo. Esa mirada de viejo que ya ha visto demasiadas cosas y no cree en coincidencias. «Te puedo acompañar a revisarla. Pero te digo algo, compa. Hay cosas que cuando se apagan, no siempre es porque estén descompuestas». «¿Cómo dice?» «Tú sabrás», dijo él dándose la vuelta. «Déjame, agarro mis cosas». Subieron a una troca polvorienta que rugía como si le costara trabajo respirar. Durante el trayecto, don Aurelio no dijo una palabra, solo fumaba un cigarro tras otro y lanzaba miradas de reojo. Cuando llegaron al lugar, la mula seguía ahí, empapada, majestuosa en su desgracia. Esteban abrió la cabina. Le mostró lo que ya había intentado. Don Aurelio se agachó, revisó el motor, tocó cables, soltó un par de gruñidos. «Está rara. Todo parece en orden, pero no manda chispa». Como si algo le dijera que no debe andar más. ¿Algo eléctrico? ¿Algo más profundo? Esteban frunció el ceño. ¿Y eso qué chingado significa? Don Aurelio se incorporó, lo miró directo, con un tono que bajó la temperatura del aire. «Mira, forastero, este pueblo guarda cosas. Aquí la gente no llega por accidente, y si llegaste fue por algo. Pero ten cuidado, hay broncas que uno no debe escarbar». ¿Está hablando de la señora de la pensión? Don Aurelio se tensó, como si no esperara que dijera eso. ¿Doña Chabela? Sí, algo, no sé. Siento que la conozco, pero no debería. Esa mujer llegó hace años perdida, callada, rota.
Aquí la cuidamos, le dimos espacio. No sabíamos nada de su pasado ni preguntamos, porque hay heridas que es mejor no abrir. ¿Y si yo tengo algo que ver con ese pasado? Don Aurelio dio una última calada al cigarro, lo tiró al suelo y lo apagó con la bota. Entonces más vale que te prepares, porque no todo lo que se pierde quiere ser encontrado, ni todo lo que se encuentra está listo para ser recordado. Y sin decir más, se metió al motor con las herramientas. Esteban se quedó parado, mirando la neblina subir por el cerro, preguntándose si realmente había llegado a ese pueblo por accidente, o si la ruta ya estaba escrita desde mucho antes. Esa tarde, después de volver del taller con la cabeza revuelta y el cuerpo lleno de tierra, Esteban subió a su cuarto con la idea de echarse un rato, pero algo lo detuvo al pasar por el pasillo. Una puerta entreabierta dejaba ver una habitación en penumbra, apenas iluminada por una rendija de luz que se colaba por la ventana. La curiosidad le ganó. Empujó la puerta con cuidado. Era una sala antigua, con un sillón floreado cubierto por una manta tejida y una cómoda llena de objetos que parecían salidos de otra época. Figuras religiosas, un radio viejo y una caja de madera polvosa sobre una silla. Esteban se acercó. El corazón le empezó a latir con fuerza, sin razón aparente. Levantó la tapa de la caja. Fotos, cientos de fotos. Blanco y negro, sepia, algunas más recientes, pero igual de ajadas por el tiempo. Rostros serios, paisajes rurales, niños con cortes de tazón, mujeres con trenzas largas y vestidos hasta el tobillo. Agarró una al azar, una pareja joven, él con sombrero, ella con un rebozo al cuello. No los reconoció. Otra, dos niños comiendo nieve frente a una iglesia. Nada. Hasta que encontró una imagen que lo congeló. Era una mujer sentada en una banca de madera en lo que parecía un jardín. Tenía el cabello recogido, la mirada baja, y colgado del cuello un rosario de cuentas oscuras con una cruz de plata desgastada. Esteban sintió que le faltaba el aire. Ese rosario era el mismo que su madre usaba siempre. El mismo que, según él recordaba, había encontrado entre las cenizas de su casa cuando ocurrió el incendio. Lo había guardado por años, hasta que lo perdió en una mudanza. Pero ese, en la foto, era idéntico. Cada cuenta, cada detalle. No había forma de que fuera una coincidencia cualquiera. Se sentó con la imagen temblando entre los dedos. ¿Y si no estaba loco? ¿Y si todo esto, cada paso, cada kilómetro recorrido hasta ese pueblo olvidado, era parte de algo más grande? La puerta crujió detrás de él. ¿Qué hace aquí?, preguntó una voz suave, pero firme. Esteban se giró de golpe. Doña Chabela estaba parada en el marco de la puerta. No gritaba, no se veía enojada, solo sorprendida. O tal vez dolida. Perdón, la puerta estaba abierta. Vi la caja. Ella no se movió. Esa caja no es para cualquiera. Es mía. Son recuerdos que a veces ni yo entiendo. Esteban se levantó, le mostró la foto con el rosario. ¿Quién es ella? Doña Chabela la tomó con delicadeza. La miró largo rato. No me acuerdo. Me dijeron que estaba en una de las primeras fotos que me dieron cuando llegué aquí. No sé si era alguien que conocí o si era yo misma. Esa última frase lo atravesó como un cuchillo. ¿Usted?, dijo en voz baja. Ella asintió sin levantar la mirada. A veces la veo en sueños, pero no sé qué me quiere decir. Esteban sintió un nudo en la garganta. No podía, no quería soltar lo que estaba a punto de preguntar. ¿Puedo quedarme con esta foto un rato? Doña Chabela dudó, pero al final asintió. Solo cuídela. A veces los recuerdos, aunque sean ajenos, también se rompen si los manoseamos mucho. Salió sin decir más. Esteban se quedó ahí, solo, con esa imagen en la mano, y la certeza creciente de que su vida acababa de cambiar, para siempre. Esteban no durmió esa noche. Dio vueltas en la cama hasta que la cobija le estorbó más que el frío.
Cada vez que cerraba los ojos, veía el rosario, la foto y esa mirada perdida de doña Chabela, como si su mente supiera algo que su memoria no le quería soltar. Al amanecer, bajó a la cocina, pero ella no estaba. Solo había una olla tapada sobre la estufa y una nota. Salí al mercado, vuelvo después del almuerzo. Perfecto. Se puso la chamarra y salió a caminar por el pueblo. Necesitaba respuestas. Ya no aguantaba el peso de la duda. No iba a preguntar directo, claro. Tenía que tantear, ver quién hablaba y quién se cerraba. El primero fue don Ernesto, el boticario, un viejito con gafas gruesas y una voz que sonaba a lija. Doña Chabela, buena mujer, callada, siempre ayuda en la iglesia, aunque no se le ve tan seguido últimamente. ¿Y usted sabe de dónde es? De aquí no es, eso es seguro. Pero llegó hace años. Enferma, creo. Alguien la trajo, pero ya ni me acuerdo quién. Fue hace tanto. ¿Y nunca dijo nada de su vida antes? Don Ernesto lo miró por encima de los lentes. Al principio sí preguntaban, pero ella no sabía ni su nombre. Solo decía, me duele aquí, y se tocaba el pecho. Con el tiempo se quedó a vivir, como que el pueblo la adoptó. Y ya nadie volvió a preguntar. Esteban agradeció, compró un paquete de chicles para disimular la visita y siguió su camino. Después se topó con doña Mari, que vendía pan desde una mesa bajo un tejabán. ¿Chabela? ¡Ay, mi reina! Esa señora es un alma buena. Siempre trae pan a los velorios, aunque no conozca al muerto. ¿Usted la conoció cuando llegó? Doña Mari arrugó la frente. No más de vista, llegó con ropa rota y sin maleta, como si se hubiera bajado de una pesadilla. Los hombres del campo la encontraron cerca del arroyo. No hablaba casi nada. Luego se fue soltando. ¿Nadie la buscó? ¿Ni un familiar? Nada. Nunca. Y ella nunca dijo si tenía hijos, esposo. Nada. Una vez me preguntó cómo se hacía el arroz con leche, como si nunca lo hubiera cocinado en su vida, pero luego lo preparó como si lo supiera desde siempre. Raro, ¿no? Esteban sintió un escalofrío. Siguió preguntando con cuidado. Algunos lo miraban raro, otros se cerraban de plano. Déjela en paz, joven, le soltó un señor afuera de la iglesia. Hay heridas que no necesitan abrirse. Si ella está bien, ¿para qué moverle? Pero él ya no podía parar, no después de todo lo que había visto, oído, sentido. Volvió a la pensión cuando el sol ya bajaba. El aire era fresco, pero sus manos sudaban. Doña Chabela estaba sentada en la terraza, tejiendo algo que no se distinguía bien. Cuando lo vio, sonrió, como si no notara el torbellino que traía encima. ¿Todo bien? Esteban dudó. Fui a dar una vuelta. Hablé con la gente. Ella bajó las manos. El hilo se enredó entre sus dedos. ¿Y qué le dijeron? Que llegó sin recuerdos. Que nunca dijo de dónde venía. Que tal vez ni sabía cómo se llamaba. Doña Chabela respiró hondo. No negó nada. Todo eso es cierto. Y si un día se acordara de todo. Ella levantó la mirada. No se asustó. No se fue. Solo dijo algo que le dio un vuelco al alma. Entonces, espero que lo que recuerde valga la pena. Y Esteban, por primera vez, supo que no estaba solo en su duda. Ella también sentía algo, aunque aún no supieran cómo nombrarlo. Esa noche, el cielo estaba limpio. Por primera vez desde que Esteban llegó al pueblo, no llovía. El aire olía a tierra seca y a leña encendida. Las calles de San Nicolás del Cobre estaban en silencio, apenas rotas por el crujir de algún gato sobre las tejas o el ladrido lejano de un perro callejero. Esteban no podía dormir. Bajó a la cocina en busca de agua, con pasos lentos, como si no quisiera interrumpir el descanso del lugar. Al pasar frente al comedor, se detuvo en seco. La luz tenue de la lámpara iluminaba apenas el rostro de doña Chabela, sentada en la mecedora, envuelta en un chal de lana color mostaza. Tenía los ojos cerrados y movía los labios con suavidad, apenas un murmullo, pero él lo reconoció al instante. Era una canción de cuna, no una cualquiera.
Era esa canción, esa que su madre le cantaba cuando tenía fiebre, cuando lloraba en las noches, cuando se escondía debajo de la cama porque no quería que su papá se fuera en la madrugada. Duérmete, mi niño, que la luna ya salió. Esteban se quedó inmóvil, sintiendo cómo se le encogía el pecho. Esa melodía no la había escuchado en 30 años, y sin embargo, cada palabra estaba grabada en su memoria como si hubiera sido ayer. Las manos le temblaban, el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza que lo hizo sentarse en la primera silla que encontró. Doña Chabela abrió los ojos, como si hubiera sentido su presencia. ¿Lo desperté?, preguntó con voz serena. No podía dormir, logró decir, pero le costaba. Ella asintió y por un momento solo se escuchó el chirriar de la mecedora. «Esa canción», dijo él tragando saliva. «¿De dónde la sacó?» Doña Chabela parpadeó. «No sé, me sale sola. A veces cuando estoy tranquila o cuando me siento triste sin razón, la he tarareado desde que tengo memoria o desde que me falta, quién sabe». Esteban bajó la mirada, apretando los puños sobre la mesa. «Mi madre me la cantaba, exactito igual. Nunca la escuché en otro lado, nadie más la conoce, ni siquiera está escrita en ningún lado. Era de ella, solo de ella». El silencio que siguió no fue incómodo, fue sagrado. Doña Chabela no respondió de inmediato. Miró el fuego bajo en la estufa, como si ahí estuviera buscando algo que se le escapaba. «A veces siento», dijo en voz baja, «que tengo un hijo. No sé si lo soñé o si lo inventé para no sentirme sola, pero hay momentos en que lo siento cerca, como si me hablara bajito, como si me abrazara». Esteban la miró. Los ojos le brillaban, pero no por el reflejo del fuego. «Y nunca lo ha dicho antes». «¿A quién?», sonrió con tristeza. «Aquí nadie quiere saber de lo que uno ya perdió. Solo esperan que uno siga sirviendo sopa caliente y sonriendo. Y yo tampoco quería abrir la herida». Él se acercó a la mecedora despacio. Se arrodilló frente a ella sin pensarlo. La miró de cerca buscando algo. «¿Y si ese hijo estuviera aquí?» Doña Chabela lo miró fijo. Por un segundo sus labios temblaron. Su mano, sin darse cuenta, se posó sobre el hombro de Esteban con una ternura que dolía. «Entonces, que me vuelva a cantar la canción, para saber si es cierto, para ver si el corazón me lo cree». Esteban no respondió. No podía, porque en ese momento los dos sabían que algo viejo, muy viejo, acababa de despertar, y ya no habría marcha atrás. El desayuno se sirvió como siempre: pan calientito, café recién colado, el silencio flotando entre cucharas. Pero esa mañana Esteban no tocó el pan. Tenía las manos sobre la mesa, cruzadas, y la mirada fija en doña Chabela, que sorbía su taza con esa calma suya que parecía inquebrantable. Ya no aguantaba más. «Necesito hablar con usted». «Ya», soltó, seco. Ella levantó la vista, un poco sorprendida, pero sin miedo. «¿Pasó algo con el camión?» «No, pasó algo conmigo». Doña Chabela dejó la taza a un lado. El leve temblor en sus dedos no pasó desapercibido. «Anoche», continuó Esteban, «escuché la canción, esa que tararea, la misma que mi mamá me cantaba cuando era niño. Igualita. No puede ser coincidencia. Ya le dije que no sé de dónde la saqué. No es solo eso. La foto, el rosario, las frases que dice, su forma de cocinar, su voz, todo me lleva a ella». La voz le salió más alta de lo que quiso. Respiró hondo, bajó el tono. «Doña Chabela, usted me está diciendo que no se acuerda de nada». Ella bajó la mirada. El silencio fue más fuerte que cualquier respuesta. Esteban la observó, los ojos vidriosos, las manos aferradas al mantel, la espalda rígida como si intentara no quebrarse. «Tengo 30 años buscando sentido a una muerte que nunca entendí», dijo él más despacio. «A veces pensaba que si hubiera llegado antes, si no me hubiera ido, tal vez mi jefecita seguiría viva». Ella alzó la vista, los ojos llenos de confusión. Yo
No recuerdo nada de un incendio, ni de un hijo. Solo tengo imágenes sueltas, voces, olores, una olla hirviendo, un patio lleno de ropa tendida. Pero cuando trato de unir todo, se me escapa. ¿Y si todo eso es mío?, preguntó él con la voz quebrada. ¿Y si ese hijo era yo? Doña Chabela se llevó la mano al pecho, cerró los ojos, respiró profundo. No sé si quiero saberlo, dijo, apenas audible. ¿Qué tal si recordarme duele más que olvidar? Esteban se levantó de la silla. Caminó hacia la ventana, furioso consigo mismo por no poder decirle simplemente, tú eres mi madre, por necesitar que ella lo dijera primero, por temer que dijera que no. No vine aquí a revolverle la vida, dijo al fin, pero algo me trajo. Y no fue el camión, fue usted, su voz, su forma de verme como si ya me conociera desde antes. Doña Chabela se levantó también, despacio. Se acercó a él con pasos suaves, lo miró de cerca con los ojos húmedos. ¿Cómo se llamaba tu madre? Carmen. ¿Y tú? Esteban. Ella retrocedió un poco, se llevó una mano a la sien, como si algo en ese momento se hubiera encendido. Carmen, murmuró. Carmen, ese nombre lo he soñado muchas veces. Siempre me despierto llorando y hay un niño. Siempre hay un niño. Esteban no pudo más. Se le quebró la voz. Ese niño era yo. Doña Chabela no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Y por primera vez desde que él llegó al pueblo, el miedo le dio paso a algo más profundo, a la verdad, o al principio de ella. La noche cayó con un silencio denso, de esos que no dejan espacio para excusas ni para esconderse detrás de palabras vacías. En la sala solo se escuchaba el crepitar de la leña en el fogón y el tic-tac nervioso del reloj de pared. Esteban estaba ahí, frente a ella, con los ojos bien abiertos, pero la voz atrapada en la garganta. Doña Chabela, o lo que quedaba de ese nombre, se frotaba las manos como si intentara calentar recuerdos congelados. Mi nombre, susurró, mi nombre no era Chabela. Esteban contuvo la respiración. Un segundo antes habría dado todo por escuchar esas palabras. Ahora le daban vértigo. ¿Lo recuerda?, preguntó apenas. Ella asintió con lentitud. Era Carmen, Carmen Ruiz, de San Luis Potosí. Vivía en una casa pequeña, con un patio lleno de macetas. Tenía un hijo... Pausó, y su voz se quebró. Tenía un hijo que adoraba. Esteban cerró los ojos. El pecho se le apretó como si el aire ya no alcanzara. Yo soy ese hijo, dijo con voz rota. Soy Esteban, tu Esteban. Doña Carmen se llevó las manos al rostro, como si lo quisiera borrar todo, o guardarlo para siempre. Las lágrimas se desbordaban, sin permiso. «Vi fuego», dijo jadeando. Había fuego por todas partes, gritaba tu nombre, y luego nada, oscuridad, frío, un río, unos hombres que me cargaban. Después, este pueblo. Esteban cayó de rodillas frente a ella, tomándole las manos con fuerza. «No estabas muerta, mamá, no estabas muerta». Ella se arrodilló también, como si el suelo fuera el único lugar donde se podía sostener. «¿Y tú creíste que me morí?» «Sí», sollozó él. «Me dijeron que no encontraron tu cuerpo, que el incendio te había consumido, que lo aceptara. Y yo lo acepté porque no supe cómo buscarte. Por primera vez en 30 años, madre e hijo se abrazaron. Fue torpe, tembloroso, lleno de dolor y alivio al mismo tiempo. No dijeron nada por varios minutos, no hacía falta. Solo se escuchaba el crujido de sus cuerpos encontrándose otra vez después de tanto. «¿Por qué nadie te buscó aquí?», preguntó Esteban ya más tranquilo, pero confundido. «¿Por qué nadie me dijo que tal vez seguías viva?». Doña Carmen lo miró, aún con lágrimas secas en las mejillas. «Tal vez alguien no quiso que me encontraran», dijo, bajando la voz. «O tal vez yo no debía volver, no lo sé, pero nunca entendí por qué nadie vino». Esteban frunció el ceño. Esa idea nunca se le había cruzado.
¿Y si el olvido no fue un accidente? La chimenea lanzaba sombras que bailaban por la habitación. Doña Carmen se levantó, aún tambaleante, y fue a la alacena. Sacó un cuaderno viejo, cubierto de polvo. Escribía cosas cuando me venían recuerdos sueltos. Nombres, lugares, fechas, no sabía qué significaban, pero estaban ahí. Se lo tendió. Tal vez ahora tengan sentido para ti. Esteban lo tomó con manos temblorosas. Esto puede cambiar todo, mamá. Ella asintió, con una sonrisa triste. O puede no cambiar nada. Lo importante es que nos encontramos. Ya no estamos solos. Esteban se quedó ahí, sosteniendo el cuaderno, con el corazón latiéndole tan fuerte que casi no escuchaba la lluvia que empezaba a caer otra vez. Ahora tenía pruebas, pistas, nombres por seguir. Podía armar la historia completa. Podía saber quién la había llevado a ese pueblo. Podía regresar a San Luis, reclamar lo que fue negado. Pero también sabía que abrir esa puerta podía traer más dolor del que estaban listos para cargar. Entonces, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué haría él ahora? ¿Buscar la verdad completa o proteger lo que acababa de recuperar? Y ahora te toca a ti. ¿Tú qué harías en su lugar? ¿Buscarías respuestas aunque duelan? Déjalo en los comentarios. Queremos leerte. El cuarto había quedado en pausa. Después del abrazo, después del llanto, después de decirse mamá y hijo en voz alta, Esteban y doña Carmen, porque ya no era doña Chabela, no del todo, se sentaron uno frente al otro, con el corazón como tambor y las palabras atascadas en la garganta. No sabían qué hacer con lo que acababa de pasar. No había libreto para ese momento. «Te ves más grande de lo que imaginé», dijo ella con una sonrisa nerviosa, acariciándole el rostro como quien redescubre una fotografía que creía perdida. «Y tú eres igualita», respondió él, «solo más cansada». Doña Carmen soltó una risa corta, dolida. «30 años pesan, hijo». El silencio regresó, pero ahora era distinto, era denso, lleno de cosas no dichas. Esteban se paró de golpe y empezó a caminar de un lado al otro del cuarto. Se talló la cara, el cuello, como si necesitara oxígeno. «No sé qué hacer con esto, jefa. No sé cómo tragarme todo lo que estoy sintiendo. No hay espacio». «Yo tampoco», confesó ella desde la silla. «Estoy feliz, pero también me siento culpable, como si te hubiera fallado». Esteban la miró, furioso y roto. «Tú no me fallaste. Te dieron por muerta. Me la pasé media vida culpándome por no salvarte. Y yo, media vida soñando con un niño al que no podía abrazar». Carmen se puso de pie, lenta, y se acercó a él. Le tocó el pecho, justo sobre el corazón. «Tú también tienes miedo», susurró. Esteban no respondió de inmediato. Solo bajó la cabeza y dijo sin mirarla: «Sí, porque esto es real, pero se siente frágil, como si pudiera deshacerse con cualquier movimiento en falso». Se sentaron en el sofá. El fuego de la estufa seguía ardiendo, ajeno a todo. Afuera, el pueblo dormía. Solo ellos dos se mantenían despiertos, sostenidos por una mezcla de memoria, dolor y amor mal cicatrizado. «¿Y ahora qué?», preguntó Carmen en voz baja. «No sé, parte de mí quiere llevarte de vuelta. Que conozcas mi casa, mis amigos, mis rutas, que veas en qué me convertí. Y la otra parte», Esteban suspiró, «teme que al sacarte de aquí te vuelva a perder». Ella le tomó la mano. La suya estaba arrugada, marcada por el tiempo, pero seguía siendo la mano de su madre. «No te voy a soltar», dijo. «No otra vez. Aunque me dé miedo recordar todo, aunque duela, no me voy a ir sin ti». Esteban asintió, mordiéndose el labio para no llorar otra vez. «Yo tampoco». Se quedaron ahí, tomados de la mano, como dos náufragos que por fin encontraron una isla donde descansar. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, Esteban se levantó. «Me voy a acostar un rato, pero no me voy del pueblo. Mañana veremos qué hacemos». «Aquí estaré», respondió Carmen. Él se acercó.
La abrazó de nuevo, esta vez sin miedo, y antes de soltarla le dijo al oído: «Ya no estás sola, jefa». Ella cerró los ojos. No respondió. No hacía falta. ¿Y tú? Si encontraras a la persona que creías perdida para siempre, ¿te atreverías a quedarte o tendrías miedo de volver a perderla? Déjanos tu opinión, queremos leerte. La mañana siguiente amaneció tibia, con el aroma a pan tostado flotando en el aire y la cafetera goteando lento, como si también tuviera sueño. Esteban se sentó en la mesa de la pensión con los ojos aún hinchados de la noche anterior. Frente a él, doña Carmen, su madre, su jefecita, viva, presente, lo miraba con una mezcla de ternura y nerviosismo. «No sé ni por dónde empezar», dijo él rompiendo el hielo. «Por donde duela menos», respondió ella, con una sonrisa suave, como quien se prepara para sacar escombros con las manos. «Lo más cabrón», dijo Esteban, sirviéndose café, «es que me hice fuerte con la idea de que estabas muerta. Era mi forma de aguantar, de no romperme, pero estabas viva y sola. Y yo me hice fuerte pensando que nadie me esperaba. Me inventé otra vida porque no tenía pasado y tenía miedo de buscarlo». El silencio los abrazó unos segundos, pero no era incómodo, era necesario. «¿Te dolió crecer sin mí?», preguntó ella bajito. Esteban soltó una risa sin alegría. «No dolió, quemó todo el tiempo. Yo tenía 20, apenas estaba empezando a vivir. Y de un día para otro se quemó la casa, te perdí, y todo el mundo me dijo que me acostumbrara. ¿Lo hiciste?». «Me obligué. Me subí a un tráiler y no me bajé más. La carretera fue mi excusa para no mirar atrás». Carmen asintió, con los ojos nublados. «Yo me encerré aquí, primero en esta pensión, luego en mí misma. Me aprendí las recetas, me memoricé las calles, me inventé un carácter, pero en las noches siempre sentía un huequito, como si alguien me faltara sin saber quién. Era yo. Y tú eras mi todo, mi hijo, el que me decía no te vayas cuando me iba al molino». Esteban sacó de su mochila una foto rota, la única que conservaba de su madre. Estaba arrugada, amarilla, pero el rostro era inconfundible. La cargué por años. A veces la veía cuando me sentía perdido o con ganas de bajarme del camino. Me decía: «Aguanta, jefecita no estaría orgullosa si te rindes». Carmen la tomó con manos temblorosas, la acarició como si fuera piel. «No sabía que aún vivía en ti. Nunca te fuiste, mamá. Solo estabas lejos». Los ojos de Carmen se aguaron, pero no lloró. «Esta vez, no». «¿Y tú?», preguntó ella con la voz ya más firme. «¿Te enamoraste? ¿Tuviste hijos?». Esteban negó con la cabeza. «Nunca pude. Hubo mujeres, pero siempre sentía que algo me faltaba para entregarme. Ahora entiendo qué era. Y yo, sin saber, vivía esperando que un día ese algo llegara». Carmen se levantó, fue a la alacena y sacó una libreta vieja, diferente a la del cuaderno de notas. Estaba forrada con tela y tenía una flor bordada. «Esto lo empecé hace poco. Son cartas para un hijo que no sabía si existía. Son mías, escritas sin nombre, pero tuyas desde siempre». Esteban la tomó, la abrió en la primera página, leyó en voz alta. «A veces sueño con una voz que me dice mamá y despierto con la garganta seca. Me gusta imaginar que algún día sabrás que existo, aunque no sepa tu nombre». Le tembló la voz. «Esto me hubiera salvado hace años». Carmen lo miró con ternura profunda. «No, te está salvando ahora. Y eso también cuenta». Esteban guardó la libreta en su mochila junto a la foto. La miró con ojos distintos, ya no con duda ni con miedo, sino con el respeto de quien entiende que la vida da segundas oportunidades, pero no siempre avisa. «¿Y si nos vamos un rato?», propuso. «No para huir, solo para caminar juntos un poco, para que conozcas lo que soy ahora, para que yo vea qué hiciste con tu vida. ¿Y el pueblo? Aquí te quieren, lo sé, pero no te perderán, solo te van a prestar». Carmen sonrió. «Órale, pues que sea». Esteban alzó su taza de café. «A los caminos que se abren,
Aunque hayan tardado 30 años, ella brindó con él, y a las cosas que no se dijeron, pero que aún se pueden decir. No pasó ni medio día desde que Esteban y Carmen salieron a caminar juntos por el centro del pueblo cuando los primeros murmullos empezaron a brotar. Doña Carmen de la pensión, la mujer tranquila, la que todos conocían como Chabela, ahora tenía un hijo que decía haberla encontrado 30 años después. Los ojos lo seguían por las calles empedradas. Algunos saludaban con cortesía incómoda, otros simplemente se daban la vuelta. Esteban sentía esas miradas clavándose en la espalda como espinas. En la tiendita de don Ernesto, el viejo lo recibió con un gesto seco. ¿Así que usted es el hijo perdido? Sí, señor, y ya no tan perdido. Y viene a llevarse a la señora. Solo quiero estar con ella, que conozca mi vida. No vine a arrancarla de aquí. Don Ernesto no contestó de inmediato. Le sirvió un vaso de agua y lo dejó en el mostrador. Le voy a decir algo, joven. Esa mujer llegó rota. Sin nombre, sin recuerdos, sin rumbo. Aquí la cuidamos. Aquí volvió a sonreír. Así que, si viene a moverle todo otra vez, piénselo bien. Horas más tarde, en la plaza, mientras Carmen hablaba con unas vecinas, una figura conocida se acercó a Esteban. Don Aurelio, el mecánico. No se ve tan perdido como cuando llegó, dijo con media sonrisa. Es que ahora ya tengo norte, respondió Esteban directo. Aurelio encendió un cigarro. No todos aquí están contentos. Algunos piensan que vienes a revolver el agua, que le vas a sacar lo que con tanto trabajo logró olvidar. ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que nadie olvida de verdad lo que ama. Solo se le echa tierra encima para poder respirar. Y si lo que necesita es destaparlo, don Aurelio soltó el humo despacio. Entonces hazlo bien, sin prisa, sin broncas. Porque si la haces sufrir, no te la vas a acabar, chavo. Esa misma tarde Esteban se topó con doña Mari, la panadera, que lo llamó desde su puesto con voz baja. Ven, muchacho, quiero decirte algo. Esteban se acercó. Tu madre, o Chabela, como la conocemos, ha sido un ángel para este pueblo. Siempre ayudando, siempre ahí cuando alguien pierde algo o alguien. Pero nadie le preguntó su pasado porque respetamos su silencio, no porque no importara. Y ahora que ya lo sabe, ahora nos da miedo que la rompas, que le traigas culpas, dolores, cosas que ya no necesita cargar. ¿Y si ella quiere recordarlo todo? Doña Mari lo miró fijo, con ternura y firmeza. Entonces, no la sueltes, pero no te la lleves sin dejar algo aquí. Porque aquí también tiene familia. Esa noche, sentados en la banca frente a la iglesia, Esteban le contó a su madre todo lo que había escuchado. Hay gente que no quiere que te vayas. Y no es por celos, es porque aquí te aman, aquí te protegieron cuando nadie más sabía dónde estabas. Carmen respiró profundo. Miraba al frente como si hablara con las sombras. Este pueblo me salvó, hijo. Me curó de un dolor que ni yo entendía. Me dieron casa, nombre, propósito, pero también me dejaron vivir en pedacitos. ¿Y qué quieres ahora? Ella se volvió hacia él. Quiero conocer tu mundo, pero no quiero borrar este. Si me voy, quiero saber que puedo volver, que no seré una extraña en ningún lado. Al día siguiente, Carmen organizó una comida sencilla en la pensión. Invitó a los vecinos más cercanos. Hubo guisado, tortillas, arroz con leche. Esteban la miraba moverse entre la gente con naturalidad, sonriendo con esa calidez que ya entendía de dónde venía. Al final, Carmen se paró frente a todos con un vaso de agua entre las manos. Muchos saben lo que pasó, otros lo intuyen. Lo único que les quiero decir es que mi hijo me encontró, y yo lo encontré a él. No sé si fue suerte, destino o un milagro, pero pasó. Y ahora tengo 2 casas, y no pienso soltar ninguna. La gente aplaudió bajito, con respeto, algunos con lágrimas, otros con sonrisas contenidas. Esteban, desde el fondo del salón, la vio brillar como nunca. Ella había sido de ellos, pero también seguía siendo su madre, y ahora, por fin, podían compartirla.
Esteban abrió la puerta de la cabina del tráiler con una mezcla de orgullo y nervios. Hacía años que nadie lo acompañaba en ruta, y menos alguien que significara tanto. Doña Carmen, con su chal color mostaza y una mochila pequeña al hombro, observaba la imponente máquina como quien mira el escenario de una obra desconocida. ¿Segura?, preguntó él sonriendo. «Más segura que hace 30 años», dijo ella, subiendo con esfuerzo pero sin dudar. Cuando se sentó en el asiento del copiloto, puso la mano sobre el tablero como si lo estuviera bendiciendo. El motor arrancó con ese rugido conocido que le devolvía a Esteban su zona de confort, pero ahora no era el mismo trayecto de siempre. Esta vez llevaba historia en el asiento de al lado. La Ruta 40 se abría delante de ellos como una cinta interminable. El sol les daba de frente, y la radio sonaba bajito con una lista de canciones viejas que Esteban había preparado sin decir nada. «¿Y cómo se llama este tramo?», preguntó Carmen, mirando por la ventana con la emoción de una niña. «Le dicen la recta del diablo, pero si vas bien agarrado del volante, solo es viento y polvo». Ella sonrió. «¿Y qué cargas ahora?». «Muebles para un rancho en Sonora. Después vamos a dejar unas refacciones en Torreón. Nada urgente. Solo quería que vieras lo que hago». Carmen asintió y guardó silencio por un rato. Luego dijo, sin mirar, «Creo que pasamos por aquí antes». Esteban la miró rápido sin soltar el volante. «¿Te suena?». «No sé, pero sentí algo, como si ya hubiera mirado esas montañas, como si mi cuerpo lo recordara». En una parada de carretera, Esteban compró tamales y café. Se sentaron en la sombra de una gasolinera olvidada por el tiempo. Carmen mordió el tamal con gusto y se quedó quieta, mirando al cielo. «Mi papá era panadero», dijo de repente. «No, espera, no, era mecánico». «Sí». Tenía las manos manchadas de grasa todo el tiempo y olía a gasolina. Me cargaba cuando se iba al taller. Esteban no dijo nada. Solo la escuchaba como si cada palabra fuera una pieza del rompecabezas que les había tocado reconstruir. Y me llevaba a ver carreras de motos. Siempre me decía que la velocidad no era lo peligroso, que lo peligroso era no saber frenar. «Eso suena como algo que yo diría», comentó Esteban medio en broma. Carmen lo miró con una sonrisa que mezclaba asombro y ternura. «Pues ya sabes de dónde lo aprendiste». Cada kilómetro parecía aflojar un poco más su memoria. Una gasolinera vieja le recordó un vestido azul. Un árbol torcido en la entrada de un rancho le arrancó la imagen de una Navidad sin regalos, pero con pozole. En una fondita de carretera reconoció una canción que no escuchaba desde niña. «Todo está volviendo despacito», dijo mientras jugaba con la cuchara, «como cuando se te duerme la mano y de pronto regresa la sangre». Esteban tragó saliva. «¿Y duele?». «Un poco, pero también calma». Acamparon en un mirador a las afueras de Durango. La noche era fría, pero clara. Las estrellas parecían más cercanas. Esteban le preparó un café con leche en su hornillo, mientras Carmen sacaba una manta de la mochila. «¿Duermes bien aquí?». «Mejor que en muchos hoteles. La mula es mi casa». Ella se acomodó en el asiento, tapada hasta la nariz. «¿Y nunca te sentiste solo?». Esteban pensó la respuesta. «Siempre, pero aprendí a vivir con eso. Me aferré al camino. Me dije que si no podía tener lo que perdí, al menos podía avanzar. Y ahora que me tienes, ¿qué vas a hacer?». «No dejarte ir, si me dejas quedarme». Carmen extendió la mano y le tocó la mejilla. «No solo te voy a dejar, te voy a acompañar». Cuando amaneció, el motor volvió a rugir. La carretera seguía ahí, larga, infinita, pero por primera vez Esteban no se sentía escapando. Iba hacia adelante. Con su madre al lado, Carmen miraba por la ventana. El sol le daba en la cara y su sonrisa era tranquila. «¿Cómo le decías a este camión?». «La mula». «Pues dile a la mula que hoy no solo carga muebles, carga algo mucho más cabrón». «¿El qué?». «Una vida entera, hijo». Y siguieron rodando.
porque el camino ahora era de los dos. El camión se detuvo frente a una reja oxidada, a las afueras de un pueblo sin nombre, donde el polvo cubría las lápidas y las flores eran de plástico descolorido. El cementerio viejo de San Isidro, perdido entre cerros bajos y árboles torcidos, era un lugar que Esteban no había pisado en más de 20 años. Apagó el motor. «Es aquí», dijo sin voltear. Carmen lo miró en silencio. Bajó despacio, sus pasos firmes pero tensos, como si sus pies reconocieran el terreno antes que su mente. El aire tenía un olor a tierra seca y madera vieja. Esteban la guió entre los pasillos estrechos, entre tumbas olvidadas y cruces chuecas. Se detuvo frente a una sencilla hecha de madera con letras talladas a mano: Carmen Ruiz, Madre, Fuego y Silencio. Carmen la miró como si fuera un espejo. «¿Tú la pusiste?» Esteban asintió. No había cuerpo, solo cenizas y escombros. Nadie me dijo nada claro. Me quedé con un rosario quemado y esta cruz fue lo único que pude hacer para no volverme loco. Carmen se arrodilló frente a la tumba. Tocó la madera como si la conociera, como si fuera parte de su piel. «Lloré muchas veces aquí», dijo él bajando la voz. «Grité, me enojé contigo, con Dios, con la vida. No entendía por qué. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste?» Carmen no lloraba. Solo respiraba hondo, lento, como si intentara entender su propia muerte. Y yo vivía convencida de que no tenía pasado, que solo era esa mujer que preparaba café en un pueblo chiquito, pero adentro algo no dejaba de llorar. Aquí te enterré en mi cabeza, y ahora estás aquí, viva, viéndola. ¿Qué se hace con eso? Ella alzó la vista, seria, fuerte. Se hace lo único que se puede: perdonar al recuerdo falso y seguir vivos. De pronto se escucharon pasos detrás de ellos. Una figura se acercaba desde la entrada del panteón. Un hombre mayor, delgado, con un sombrero que le tapaba media cara. «No quise interrumpir», dijo con voz ronca, «pero esa cruz la vi poner hace años». Esteban lo reconoció. «Usted es don Beto, el cuidador, el que dejó entrar al joven ese día. Me acuerdo porque lloraba como niño perdido. Y me dijo: aquí la dejo, aunque no esté, aquí la dejo». Don Beto se acercó a Carmen. «¿Y usted se parece un chingo a esa mujer de la foto que él traía?» Carmen lo miró con respeto. «Porque soy yo». Don Beto bajó la cabeza. «Entonces no fue en vano. Todo este tiempo, la cruz no estaba vacía, solo esperando». Después de que el hombre se fue, Esteban sacó una pequeña bolsa del bolsillo. Era el rosario quemado, aquel que había guardado como reliquia desde aquel incendio. Nunca lo quise tirar, no sabía si era tuyo, pero lo era. Carmen lo tomó con las dos manos, lo observó, lo besó. «Esto también soy yo, y tú. El fuego no nos mató, solo nos separó un rato». Con cuidado colgó el rosario en la cruz, luego se quedó ahí, de pie, junto a su hijo. No dijeron más, no era necesario. Antes de irse, Esteban sacó una piedra plana de la camioneta donde había mandado grabar: «Aquí no descansa nadie». Pero aquí empezó todo. La colocó junto a la cruz. «Este lugar ya no es un entierro», dijo. «Es un altar para los que regresan». Carmen lo abrazó por detrás, apoyando su cabeza en la espalda de él. «Gracias por no olvidarme, aunque yo sí lo hice. Nunca te fuiste de mí, jefa. Solo te fuiste lejos. Se quedaron ahí, con el sol bajando, las sombras alargándose sobre la tierra, y la certeza de que, aunque el pasado no se pueda cambiar, sí se puede honrar. Y a veces, eso es lo único que hace falta para seguir adelante». Volvieron a San Nicolás del Cobre con el silencio de quien ha vivido algo tan profundo que las palabras se quedan cortas. La mula se detuvo frente a la pensión. Carmen bajó despacio, respirando el aire del pueblo como si lo estuviera oliendo por primera vez, pero con otra mirada, una mirada completa. Esteban apagó el motor y no se movió. Se quedó ahí,
observándola desde su asiento, sabiendo que lo que venía no iba a ser fácil, pero sí necesario. Carmen se giró y lo miró con esa mezcla de dulzura y firmeza que siempre había tenido, aunque él apenas comenzaba a reconocerla como parte de su madre. «Este es mi lugar, hijo. Aquí es donde aprendí a vivir otra vez». Se sentaron en la cocina, frente a la misma mesa donde semanas atrás tomaban café en silencio. Ahora el silencio pesaba diferente. No era distancia, era respeto. «¿Quieres quedarte?», preguntó Esteban directo. «Sí», respondió ella sin rodeos. «No porque no quiera estar contigo, sino porque aquí tengo raíces. Aunque no sean las primeras, son las que me sostuvieron cuando no tenía nada». Esteban bajó la mirada, asintiendo despacio. «Lo entiendo. Yo venía con la idea de recuperarte, como si pudiera meter 30 años en una maleta y llevarte conmigo. Pero no se trata de eso, ¿verdad?». «No», dijo ella tomándole la mano. «Se trata de estar, no de volver atrás». «¿Y vas a seguir siendo Chabela?», preguntó él, medio en broma, medio en serio. «Voy a ser Carmen Ruiz, y voy a contar mi historia tal cual fue. Ya no voy a esconderme detrás del olvido». Esteban sonrió, emocionado, pero también sintió una punzada de nostalgia. «Entonces este pueblo no solo te salvó, te dio permiso de ser tú, sin saberlo». Carmen asintió. «Y ahora quiero que sepa quién soy en realidad. No solo la que cocina y borda, también la que tuvo un hijo, la que sobrevivió al fuego, la que fue madre y que ahora vuelve a serlo con nombre completo». Esa noche, Esteban salió a caminar solo por las calles de San Nicolás. Saludó a don Aurelio, a doña Mari, incluso a los niños que jugaban en la plaza. Ya no era un extraño, era el hijo que volvió, el que trajo un pasado que nadie esperaba. Miró la pensión desde la esquina, luces encendidas, la ventana abierta, la silueta de su madre preparando café, y entendió. No necesitaba que ella se fuera con él, necesitaba saber que ella estaba, que si volvía, la encontraría, que ahora sí había un después. Al día siguiente, antes de partir, Esteban cargó su mochila, ajustó la gorra y se acercó a Carmen, que lo esperaba en la puerta con un tupper lleno de tamales. «¿Qué es esto?». «Pa' que no comas porquerías en la carretera», dijo ella con una risa que ya no dolía. Se abrazaron largo, fuerte, de esos abrazos que no cargan despedida, sino regreso. «Vendré cada mes», prometió él, «con tiempo y sin prisas, como debe ser. Aquí te espero, con café y historias nuevas». Esteban subió a la mula, encendió el motor, miró por el retrovisor y vio a su madre levantando la mano en despedida, con los ojos llenos de vida. Por la carretera el sol apenas salía, el tráiler avanzaba firme, rodando suave. En la cabina, el tupper en el asiento del copiloto y una canción de cuna en la radio, distinta, pero parecida. Y por primera vez en mucho tiempo, Esteban no sentía que huía de nada. Iba rumbo al norte, sí, a otra carga, a otra ciudad, a otra historia, pero ahora tenía un hogar esperándolo al sur y una madre que por fin ya no estaba perdida. Semanas después, Esteban volvió a la central de carga donde todo había empezado. Saludó a don Nacho con un apretón de manos y una sonrisa relajada, sin la prisa en la mirada de antes. «¿Qué onda, Estevitas? ¿Te cayó bien el descanso?». «Me cayó mejor que una afinación completa, viejo». Don Nacho lo miró con curiosidad. «¿Y ahora qué? ¿Regresas al ritmo chingón o vas a andar con llanta de refacción?». «Voy a andar más liviano, compadre. No necesito llenar el calendario para sentirme útil». Esa respuesta sorprendió a varios en el taller. Esteban, el mismo que vivía con la radio encendida y el café hirviendo a medianoche, ahora parecía otro, y lo era. Esteban reorganizó su agenda. Tomaba solo 3 rutas largas al mes. Las demás semanas aceptaba encargos cortos, cercanos, fáciles de soltar. Ya no dormía 5 noches seguidas en la cabina.
Ahora se daba el lujo de llegar a San Nicolás del Cobre con tiempo suficiente para cenar pan calientito y ver la novela con su madre. ¿Ya vas de nuevo?, preguntaba Carmen mientras le servía café. Sí, pero regreso pronto, ya no me tardo. Mira nomás, nunca pensé escuchar eso de ti, ni yo. Una tarde, mientras revisaba la mula en el taller, don Nacho se le acercó con un sobre. Te están ofreciendo encargarte de la ruta norte completa. Es más lana, más carga, más viajes, pero es chamba pesada. Te necesitarían casi fijo, sin bajarte. Esteban lo pensó. Recordó los años en que habría dicho que sí sin pensar, pero esta vez se detuvo. Te agradezco, pero no, Nacho. Ya no quiero más kilómetros que recuerdos. ¿Estás seguro? Estoy seguro de que tengo algo más que manejar ahora. Y no está en el mapa. Un domingo cualquiera, Carmen y Esteban fueron al mercado del pueblo. Compraron elotes, flores, pan dulce. Caminaban sin apuro, como si el reloj les perteneciera. Un grupo de niños jugaba cerca de la fuente. ¿Nunca pensaste en tener hijos?, preguntó ella mientras le daba una mordida al elote. Sí, pero no estaba listo. Tenía un hueco que ni yo entendía. ¿Y ahora? Esteban se encogió de hombros. Ahora tengo ganas de que el futuro me sorprenda, de construir cosas, de sembrar algo. Carmen lo miró con ojos de madre plena. Entonces, ya estás listo. Esa noche, en la pensión, Esteban ayudó a lavar los trastes. Se quedó viendo cómo su madre secaba los platos con la misma precisión de siempre. El silencio era cómodo, de esos que se sienten como abrazo. ¿Sabes qué me da miedo?, dijo de pronto. ¿Qué? Acostumbrarme a esto, a no extrañarte, a verte cada semana, y luego tener que soltar otra vez. Carmen se giró, lo abrazó de lado. Hijo, no nacimos para aferrarnos, pero sí para compartir. Y si el camino vuelve a separarnos, sabremos encontrarnos. Esteban volvió a subirse a la mula días después, rumbo a una entrega corta en Zacatecas. En el espejo retrovisor, la pensión se hacía más chiquita, pero no dolía, no como antes. Puso una canción suave, no una de tristeza, sino de esperanza. En el tablero, el tupper de su mamá. En el asiento del copiloto, la libreta con sus cartas. En el corazón, una certeza que no lo abandonaba. No había renunciado a su camino, solo lo había equilibrado. Ahora sabía que el volante no lo alejaba, sino que lo guiaba, que podía seguir rodando sin perderse, y que en cada regreso lo esperaba una casa con olor a café y pan caliente, porque la carretera era su vida, pero ya no era su refugio. Esteban venía bajando por la curva que rodeaba San Nicolás del Cobre cuando sintió esa mezcla entre ansiedad y alegría que no le daba ningún otro destino. La mula rugía tranquila, como si también supiera a dónde regresaba. Un mes exacto desde que se había despedido de su madre con un abrazo fuerte y una promesa. Volver con tiempo, con calma, con el corazón dispuesto. Ahora estaba cumpliendo. Al cruzar la entrada del pueblo, vio los mismos postes torcidos, los mismos techos de lámina, pero todo parecía distinto. No era el lugar lo que había cambiado, era él. Antes de llegar a la pensión, Esteban pasó por la plaza. Lo reconocieron de inmediato. «¡Ya llegó el hijo de Chabela!», gritó uno de los niños. «¡Es Esteban!», respondió otro, corriendo junto a la mula como si fuera desfile. Don Aurelio lo saludó desde la banqueta con una cabeza de motor en las manos. Doña Mari le lanzó una bolsa con empanadas por la ventana de su panadería. Todo se sentía familiar. Al frenar frente a la pensión, lo vio. Ahí estaba Carmen en la entrada, con un mandil limpio, una canasta de pan recién hecho y una sonrisa tan serena que le dio un nudo en la garganta. No era una sonrisa de bienvenida, era una sonrisa de plenitud. «Llegaste justo a tiempo», dijo ella, abrazándolo fuerte. «Hoy es martes de enchiladas. No me vas a dejar con los platos, ¿verdad?». Esteban se rió. «Ni loco, jefa». Esa noche,
Mientras lavaban trastes en la cocina, Carmen empezó a hablar de su infancia como si siempre lo hubiera hecho. Le contó del perro que tuvo de niña, del primer beso escondido en una kermés, de cómo aprendió a bordar con su abuela en un patio lleno de gallinas. ¿Y todo eso lo estás recordando ahora? Sí, respondió ella sin dejar de secar los platos. A veces se me vienen como ráfagas. Otras se mezclan con cosas nuevas, pero ya no me asusta. Ahora sé que no estoy loca, que son míos. Esteban la miró en silencio. Esa mujer que antes vivía con miedo de recordar ahora, hablaba con una luz distinta, como si, al aceptar su historia, hubiera recuperado su voz. ¿Y tú?, preguntó ella sin mirarlo. ¿Cómo te fue en la carretera? Más ligero, no por lo que dejé atrás, sino por lo que sé que me espera cuando vuelvo. Carmen sonrió. Entonces ya no eres solo trailero, ahora también eres hombre de casa. Y bien entrenado, rió él. Al día siguiente, sentados en el patio bajo un árbol, Carmen le tendió un sobre. Me llegó esto por correo. Lo mandó una asociación que ayuda a personas con pérdida de memoria. Quieren que cuente mi historia. ¿Tú? ¿Contarla? Sí. Quieren hacer una pequeña crónica. Y me preguntaron si podía escribirla, o si alguien la podía escribir por mí. Esteban la miró, sorprendido. ¿Quieres hacerlo? No quiero que mi historia solo sirva para doler. Quiero que sirva para alguien más que esté perdido. Entonces lo hacemos, juntos. Antes de irse, Esteban se quedó un rato más. Vieron juntos el atardecer en silencio. El pueblo se iba apagando poco a poco, pero Carmen seguía con esa sonrisa tranquila que él no le conocía de antes. Esa sonrisa tuya, dijo él con tono suave, no la habías tenido nunca, porque ahora sí sé quién soy, y tú eres parte de eso, hijo. Él asintió, conteniendo las lágrimas. Gracias por quedarte, mamá. Gracias por regresar, Esteban. Cuando arrancó la mula para volver al camino, ya no sintió prisa, ni vacío. San Nicolás no era solo un pueblo más en su ruta, era su nuevo punto de partida. Y su madre ya no era un recuerdo, era su presente, y ahora también su hogar. La carretera se extendía frente a Esteban como una franja gris y polvorienta bañada por el sol de media mañana. Arrancó la mula sin prisa, con el tupper de tamales bien sujeto al asiento del copiloto y la libreta de su madre guardada bajo el asiento. El paisaje pasó lento, nopales, cerros áridos, cielos enormes. Afuera, el viento levantaba motitas de polvo que brillaban en los rayos del sol. Él respiró hondo, con la ventanilla abajo, sintiendo el aire en la cara, no como antes, cuando el camino parecía que iba a tragárselo, sino como una caricia. Esa sensación le dio una punzada de nostalgia, pero no de dolor. Era alivio, como si al fin pudiera exhalar algo que llevaba dentro desde hace décadas. La radio estaba en silencio. Esteban la encendió casi sin ganas, esperando una canción cualquiera. Entonces apareció. La ranchera vieja, rasposa por la señal, pero intacta en su esencia. Solo los primeros acordes bastaron para que el corazón le diera un vuelco. Cerró los ojos. Por un instante vio a su madre lavando ropa en un patio, vio llamas, vio cenizas, vio al niño asustado que alguna vez fue, pero esta vez no vibró miedo. No lloró. Llevaba años practicando el llanto en sueños, practicando la soledad en la carretera. Hoy, esa canción lo devolvía a un lugar distinto. Sonrió. Sí, sonrió. Y el volante pareció leve, la mula más dócil, la ruta infinitamente larga, menos punzante. El silencio de la música fue interrumpido por el timbre del celular. Era un mensaje. Una foto de su madre, con luz de atardecer en la puerta de la pensión. Debajo, un texto. Te quedó grande el asiento de copiloto, pero la silla en la cocina se guarda. Debió leerla 20 veces. Le costó trabajo interpretar qué sentía. Alegría, nostalgia, vértigo. Guardó el teléfono, miró al espejo retrovisor. El cristal reflejaba la ruta atrás, pero también el asiento vacío del copiloto.
y pensó, estoy llegando. No sabía si en resultado del viaje habría un reencuentro o una simple parada, pero comprendió algo. Para algunas personas, volver nunca fue una carga, fue una señal. El día avanzaba, el sol bajaba un poco y al volante Esteban sintió el peso de su mochila cambiando. Ya no llevaba solo muebles o refacciones, llevaba un futuro indefinido, una promesa viva. Se acordó del taller, de don Nacho, de las rutas largas, pero algo en su pecho le decía que ya no quería vivir en función de fechas de entrega o pesos de carga. Quería vivir para las entregas que importaban, una cena con su madre, un café compartido, una historia que crecía sin prisa. Se preguntó si la carretera se despintaría sin él. Y respondió con honestidad, la mula seguiría rugiendo, pero esta vez para llevarlo a otra parte, a donde él quisiera regresar, sin miedo. El asfalto empezó a cambiar, árboles, campos, pueblos. Bajó la velocidad, giró en una curva. El horizonte se abrió claro, colinas suaves, casas de lámina, postes eléctricos que marcaban la entrada de San Nicolás del Cobre. Sintió que el corazón le latía fuerte, no por ansiedad, sino por algo que se parecía al gozo. Bajó la radio, nada, solo el respiro del motor. Caminó despacio hasta la pensión. La puerta estaba abierta. La luz amarilla asomando desde dentro. Se bajó, cerró la mula sin prisas, se quedó unos segundos mirando el camino que recorría entre las casas. Entonces vio a su madre salir, con una bata limpia, el cabello recogido, un delantal simple, y esa sonrisa serena que lo sostuvo desde la distancia. Le hizo un gesto, un alzón de mano, suave, lleno de ganas. Él respondió con la suya, firme, sincera. No habían palabras, no hacían falta. La canción no dolía más, apenas vibraba como un recuerdo que ya no pesa. Esteban entró, dejando el volante, la carretera, la nostalgia en pausa, y entendió que tal vez el camino más largo no fue el que trazó en la ruta, fue el que lo llevó a casa. Y así, con el corazón tranquilo, empezó un capítulo nuevo. La historia no termina, pero cambió de rumbo. A veces la vida nos obliga a seguir andando con el corazón roto, creyendo que lo perdido se quedó atrás para siempre. Pero el tiempo, con su manera misteriosa de curar y devolver lo que parecía olvidado, nos demuestra que nunca es tarde para reencontrarnos, para sanar viejas heridas, para reconstruir vínculos que parecían enterrados bajo el polvo de los años. Esteban no solo encontró a su madre, encontró también la parte de sí mismo que había dejado atrás en cada kilómetro, en cada curva, en cada madrugada solitaria. Porque la verdadera ruta no está en el mapa, está en el alma. Si esta historia tocó algo dentro de ti, déjanos un comentario con lo que te hizo sentir. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de Esteban? ¿Has perdido a alguien que, en el fondo, aún esperas encontrar? Da like si alguna vez una canción te rompió o te sanó. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que las segundas oportunidades existen, incluso cuando parecen imposibles. Y si quieres formar parte de una comunidad que valora las historias con alma, suscríbete al canal, porque cada semana traemos relatos que no solo entretienen, te transforman. Gracias por llegar hasta aquí. Esta historia fue tuya tanto como nuestra. Nos vemos en el próximo viaje.